hay muchos textos en el Nuevo Testamento que hablan de los fariseos. Conviene un estudio de los fariseos. Cosas características de los fariseos que eran condenables y otras características que no eran condenables. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Conviene, pues, saber algo de estos judíos y de su justicia. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sus peores enemigos eran los fariseos, una secta de los judíos. Al leer los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos el conflicto entre ellos y Jesús. En este estudio examinamos el carácter y práctica de estos para entender por qué aborrecían a Jesús. ¿Qué clase de personas eran? ¿Por qué se le oponían tanto a Jesús? ¿Por qué les reprendió tan severamente Jesús? ¿Por qué advirtió tanto a sus discípulos que se cuidaran de la enseñanza de los fariseos? Frecuentemente a nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, que hacemos todo lo posible por enseñar la verdad de Dios y condenar el error, nos acusan de ser fariseos. ¿Será cierto esto? ¿Cuál era el mal principal de los fariseos? ¿Qué tenemos que ver y hacer para ser semejante a ellos? La verdad es que nos llaman fariseos o también nos llaman antis, simplemente para insultarnos porque exponemos errores religiosos. Es necesario recordar que no todos los fariseos mencionados en la Biblia eran hombres condenables. Juan 3:1 nos dice que Nicodemo era fariseo. Pablo dice, Hechos 23:6, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y no estaba pidiendo disculpas ni confesando pecados. Con orgullo lo dijo. Tampoco se puede decir que toda la enseñanza de los fariseos era mala. Jesús dice en Mateo 16, los versículos 6 y 12, mirad, guardaos de la levadura o la doctrina, ¿verdad?, de los fariseos. Pero Lucas nos dice en Hechos 23:8 que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Además, Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, versículos 2 y 3. A veces alguna persona le llama fariseo a otro por no saber lo que había de mal en los fariseos. En este estudio veremos primeramente algunas cosas que Jesús no
no condenó en ellos. Estas cosas se mencionan por causa de la confusión de algunos que las incluyen en la lista de cosas condenables. Entonces, en esta parte primera, y Dios mediante habrá 2 videos, 2 estudios, pero en esa parte primera los fariseos no se condenaron por las siguientes cosas. No se condenaron por tener convicciones fuertes. No se condenaron por tener convicciones fuertes. Si alguna persona aprende la verdad, la cree, tiene convicción fuerte y la defiende, es muy posible que alguien le tilde de fariseo. A muchas personas no les gusta que alguien tenga convicciones fuertes. Esto les molesta, pues prefieren que todos sean tolerantes de los demás y sus creencias y doctrinas, diciendo que todos pueden creer lo que les convenga. Y es una actitud bien condenable en los tales. Los que tienen convicciones fuertes se condenan como dogmáticos, pero la palabra dogmatismo viene de dogma, una enseñanza de hombres que carece de base bíblica. Por ejemplo, los dogmas de cierta iglesia, el que es dogmático es el que afirma alguna doctrina sin probarla con la Biblia. No puede probarla porque es un dogma, opinión, enseñanza de los hombres. Pero no hay virtud alguna en la fe débil. No hay piedad en las dudas. Un indicio seguro del modernismo es la incertidumbre. Si algún predicador no está seguro de nada, si todo es vago y no hay nada definido o cierto, téngalo por seguro que el tal es un maestro peligroso. ¿Verdad? Estos quieren dejar la impresión que son muy humildes, pero al contrario, el problema es que son rebeldes por no aceptarla, por no aceptar y afirmar con convicción fuerte lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, Mateo 21, del 24 al 27, ¿por qué no pudieron contestar los líderes de los judíos? Porque dijeron, no sabemos. Así son los modernistas, no saben porque no quieren saber. Dice Efesios 3 y 4, que todos podemos entender la enseñanza de los apóstoles, leyendo lo cual podéis entender. Es más popular tolerar toda doctrina religiosa, pero el Señor dice, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Juan 8, 32. El apóstol Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Retener lo bueno. Primero a los Tesalonicenses 5:21. El apóstol Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primero de Juan 4:1. Y en esta misma carta él dice, sabemos
3 veces, dando a saber que el cristiano sí debe tener seguridad, confianza, convicciones con respecto a la verdad y su propia salvación. Si observamos la convicción fuerte de los escritores del Nuevo Testamento, por ejemplo, Lucas 1, del 1 al 4, 2 Timoteo 2, 12, 2 Timoteo 3, 14, 15, 1 Juan 4, 6, Judas 3, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Recuérdese también que los fariseos no hablaron así. Los fariseos no hablaron como Pablo y Judas y Pedro con respecto a tener convicción fuerte, ¿verdad? En cuanto a lo que la palabra de Dios revela. No se condenaron los fariseos por obedecer los mandamientos del Señor. La persona que trate de guardar los mandamientos de Cristo no es un fariseo. No se puede comparar con los fariseos. El hermano que es estricto en esto no es fariseo. ¿Guardaron los fariseos la ley de Dios? Bueno, si leemos Mateo 5, 18 al 20, Mateo 23, 34, obviamente no. Dijo Pablo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, Hechos 26, 5. Pero muchos fariseos eran estrictos en imponer las tradiciones de ellos, tradiciones humanas. Mateo 15, del 1 al 9, y dice Cristo, en vano me honran. Hay personas que critican a los que quieren guardar todas las reglas, pero los fariseos nunca fueron condenados por guardar todas las reglas de Dios. Por el contrario, fueron condenados por no guardarlos. Dice Cristo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus hechos, porque dicen y no hacen. Es lo que es condenable. El obedecer los mandamientos de Cristo muestra el amor por Él. Y aquí tengo una lista muy larga de textos que indican eso. Jesús nació, vivió bajo la ley de Moisés y Él insistió enfáticamente en que esa ley fuera guardada por los israelitas, por los judíos. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 19. Él está hablando de que la ley de Moisés estaba de vigencia, estaba en vigor durante el tiempo del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Durante su ministerio, Él enseñaba que la gente debería guardar la ley de Moisés, porque la ley de Moisés duró hasta la cruz de Cristo. Dice Pablo que Cristo la clavó en la cruz. Pero Jesús enseñaba la obediencia a la ley de Moisés. Cuando enseñamos pues que se debe guardar toda la ley de Cristo, bueno, recordemos que Jesús no condenó a los fariseos por guardar la ley de Dios, la ley de Moisés. No, al contrario.
Así, aquí está la esencia del problema. Se nos dice que somos fariseos o somos legalistas porque enseñamos que estamos bajo la ley de Cristo y que debemos guardar sus mandamientos. Y creen que si estamos ahora bajo la gracia y no la ley, no explican. No, ¿en qué sentido? No explican. La gracia enseña la ley de Cristo. Claro que sí, pero no enseña la ley de Moisés. La gracia es el mensaje del Evangelio de Cristo. El texto favorito de los evangélicos y otros calvinistas es Romanos 6:14. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Se cita este texto para probar que no estamos bajo ninguna ley. Y que no estamos bajo ley en ningún sentido. Si no estamos bajo ninguna ley, entonces, ¿qué hay de mal en ser fariseo? Si no estamos bajo ley en ningún sentido, entonces nadie es pecador, porque el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3:4. Pablo habla claramente en sus cartas a los romanos, a los gálatas y a otros acerca de la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Pablo no dice, no estáis bajo ninguna ley, sino que no estáis bajo la ley de Moisés. El Nuevo Testamento habla con toda claridad de la ley de Cristo, de muchos textos. En esta misma carta, Romanos 8:2, 1 Corintios 9:21, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Gálatas 6:3, en contra, dice, en contraste con la ley de Moisés. También Santiago 1:25, la perfecta ley de Cristo. Por esta causa insistimos en que se respete el patrón revelado en el Nuevo Testamento, que está de vigencia para nosotros. Aunque algunos nos quieren comparar con los fariseos, pero no seamos intimidados por eso, porque nosotros, si hay cualquier semejanza, es porque había fariseos fieles. Claro que sí, como ya hemos mencionado, como Nicodemo, que querían respetar y obedecer la ley de Moisés. Y Jesús enseñó a los judíos a respetar y obedecer la ley de Moisés. Pero nosotros no estamos bajo esa ley. Los 10 mandamientos, no. Tocar instrumentos de música, no. Ofrecer animales, no. Estamos bajo la perfecta ley de Jesucristo. Entonces, si alguien quiere hablar de legalista, tendrá que acusar a Jesús. Legalista. Alguien que quiere imponer la ley. Cristo, desde luego, es el autor de la ley. El más famoso legalista del mundo. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Dice que el hombre que oye mis palabras y no las hace es como el hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena, Mateo 7, 24 al 27. Que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12, 50. Observe la palabra hace. Poner en práctica, obedecer, hacer lo que la ley requiere. Los que enseñan que la obediencia a los mandamientos de Jesús y los apóstoles no tiene nada que ver con la justificación de los pecados, son falsos maestros. Son falsos maestros. Porque Jesús dice que si no guardamos sus mandamientos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Expresión que sin lugar a dudas quiere decir la salvación. Muy bien, entonces, recordemos pues, hermanos, que los fariseos no se condenaron por sujetarse a la ley de Moisés. Y los cristianos que se sujetan a la ley de Cristo no tienen nada en común con los fariseos que insistían en guardar las tradiciones de los hombres. No se puede comparar en ningún sentido. Los fariseos no se condenaron por hacer prosélitos, conversos, no. Trabajamos nosotros para convertir almas al Evangelio, aunque sean personas religiosas, aunque sean miembros de algún grupo religioso que profesa ser religión de Cristo. Y cuando así trabajamos para convertirles, pues algunos nos llaman fariseos. Jesús dijo a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23, 15. No era malo hacer prosélitos, lo malo era que los fariseos hicieron prosélitos o conversos que eran peores que ellos. Es lo que Jesús condena y les llama hipócritas. Es importante entender que no era pecado hacer prosélitos. Todo judío fiel quería hacer prosélitos y Jesús no condenó esa práctica. Jesús andaba ganando almas, pero para la verdad, desde luego, para el Evangelio y para la salvación que tenemos en él. Lo que es aún más importante y lo que corresponde a nosotros es que Jesús dijo a sus apóstoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Los apóstoles convirtieron a mucha gente religiosa. Por ejemplo, predicaron primero a los judíos y ellos seguramente tenían religión, tenían el templo y los sacrificios y la ley de Moisés. Era un pueblo religioso, pueblo que ya creía en Dios y practicaba su religión. Lo que ofende a los otros grupos religiosos
me refiero a los católicos y evangélicos y otros protestantes, es que nosotros trabajamos pública y privadamente enseñando y convirtiendo a muchas personas que son miembros de alguna iglesia. Se nos acusa, pues, de robar ovejas y nos dicen, vayan a los que no tienen iglesia. Pero los tales son muy inconsecuentes porque ellos mismos hacen todo lo posible por convertir a otros grupos que profesan ser cristianos. Los evangélicos quieren convertir a los católicos, y mormones y testigos y adventistas y todos estos quieren convertir a otros. Claro que sí. La Biblia no enseña que algunas enseñanzas falsas son aceptables y otras no. No hay error que se pueda tolerar. Los cristianos atravesaban el Imperio Romano para ganar almas de entre todas las religiones, comenzando con la religión de los judíos. Aquila y Priscila enseñaron más exactamente el camino de Dios a Apolos, pero Lucas no dice que ellos querían robar ovejas. Pablo volvió a bautizar a 12 hombres que no se bautizaron correctamente. No se debe bautizar a los que fueron bautizados en la infancia, a los que son bautizados en alguna secta humana. Lo que importa es que la salvación del alma, la salvación requiere la obediencia correcta. El Evangelio es bien claro, entendible, y hay que entender el Evangelio puro, el Evangelio correcto, el Evangelio predicado por los apóstoles, y luego entenderlo y luego obedecerlo para obtener el perdón de pecados. Entonces recordemos pues que los fariseos no fueron reprendidos por Jesús por tener fuertes convicciones, ni por ser estrictos en guardar los mandamientos de Dios, ni por vivir bajo la ley, ni por hacer prosélitos. Cuando alguien nos llama fariseos por esas razones, revela su ignorancia de lo que la Biblia enseña acerca de los fariseos. En el siguiente estudio, Dios mediante, si podemos hacer otro video, vamos estudiando la cuestión, ¿qué es pues el fariseísmo que se condena? Muchas gracias por acompañarme en este estudio, recordando siempre que mi deseo, mi anhelo, mi propósito es que todo el mundo obedezca al Evangelio. Obedecer los 5 pasos, oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo y ser bautizado para el perdón de pecados. Y siendo justificado, siendo ahora ya purificado de sus pecados, es añadido a la iglesia que Cristo edificó, la iglesia de Cristo. Él dijo, edificaré mi iglesia. Él derramó su sangre para comprar su iglesia. Hechos 20, 28. Muchas gracias y que el Señor les ayude en todo este estudio.